Shalom. Bueno, ya teníamos días de no reunirnos, hemos estado bastante ocupados, pero bendito sea Dios que nos permite nuevamente reiniciar las tertulias. Eh, Creo que es bien importante, digamos, como ir buscando un poco la idea, y yo quisiera como meterle un poquito más la parte humana a la escritura, ¿no? Sí está bien conocer lo místico, el pseudo oculto, pero creo que hay que leer las cosas por lo que son. En esta porción estamos viendo la porción Vayishlach, que significa y envió, que esto viene de Génesis 32:4. ¿Y de qué trata esta porción? Bueno, hay varios tópicos, ¿verdad? El primero es que se anuncia que, que Jacob ya vuelve a la tierra de Canaán, y el primer desafío que él tiene cuando retorna a la tierra de Canaán es que su hermano Esav, quien ya no había decidido salir de la casa de su padre porque tenía tanta riqueza, tanto ganado, tantos siervos, que tuvo que buscar salir, algo parecido a lo que sucedió con Lot y Abraham. Dios bendice a ambos mucho, y él se va a vivir a la montaña de Seir. Y entonces, y a la tierra que se llama Edom. Entonces, por lo tanto, aquí es donde se llega a la conclusión: Esab es Edom, y Edom tiene un significado, digamos, tirado un poco más a Roma. Por otra parte, después de eso viene la otra enseñanza, que es Jacob tiene que enfrentar a su hermano. Y para enfrentar a su hermano, pues él tiene que empezar a generar una estrategia, no solo rogando a Dios, sino que haciendo actos de bondad, suavizando palabras. Recordemos que ya habían pasado 20 años entre el último punto de él, de vida. Más o menos Jacob a este momento tiene 97 años, para que tengan una idea, igual que Sab, y los dos se van a enfrentar. Obviamente se van, con 20 años de profundo odio. Creo que es algo difícil, ¿no? Y especialmente cuando ya una persona es tan anciana, es muy difícil, digamos, de tener esa plasticidad de decir, no, ¿qué importa? No, no sucede nada. Eh, es como más complicado, más tercos. Y entonces, y a esa edad, Jacob retorna ya con 4 hijos, con 12 hijos, una hija, 4 esposas y con muchos bienes materiales. Pero mientras él está en eso, pues de repente, él dice, bueno, voy a partir el campamento en dos porque, sabes, puede venir mi hermano con mucho odio y al menos así se va a salvar un grupo. Y puedo cumplir el mandato de lo que Dios me dijo cuando yo salí de esta tierra hacia Harán, donde mi hermano, donde Labán, digamos, en este caso, me recibió, eh, y que ahí mismo Dios le dijo, ¿sabes qué, Jacob? Voy a hacer una gran nación de ti. Tú vas a seguir la línea del pacto, tú le confirma la bendición de Dios a Abraham, a Isaac, y ahora se lo confirma a él, y ahora él está ocupando ese tipo de de fe y de proclamación hacia Dios, diciéndole: Eterno, tú me dijiste que me ibas a bendecir, que iba a ser una gran nación, etcétera. Este, Cumple tu promesa, ¿no? Llévala a cabo, no, que no se destruya mi familia. Y es muy interesante ver cómo él tiene temor, angustia, y dice que en una noche determinada, él está en un río que es afluente del Jordán, este, y al final de cuentas ahí se enfrenta con un Ish, dice. Eh, Hay diversas interpretaciones, que puede ser un ángel, puede ser un hombre, puede ser Sab mismo, puede ser este, un ángel de Sab, le llaman, Sar el Esab, y al final de cuentas
esa noche donde están luchando, digamos, como Dios y Jacob, dice que de repente este, eh, golpean a Jacob en el ciático, lo dejan cojo, pero logra algo interesante, luchó y prevaleció. Cuando ya va a rayar el alba, de repente él dice, ¿sabes qué? Quisiera que me bendigas. ¿Cuál es tu nombre? No le dice cuál es su nombre. Sin embargo, le cambia el nombre a Jacob porque le hace una pregunta interesante. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu naturaleza? Y él le dice Jacob y le dice, ahora ya no serás Jacob, hoy se vas a ser Israel. Después de esto, viene el hermano, se le presenta y digamos que se resuelve todo bien, pero siguen caminos distintos. Después de esta parte que nos narra la Torá, dice que hay un incidente, se establece en Shechem, Jacob, y ahí, digamos, es violada una de sus hijas eh, y se iba a casar con el príncipe de Shechem. Al final salen sus hermanos Leví y Shimeón eh, y matan a todo el pueblo. Ok, después de haberlos obligado a circuncidarse y termina la porción después de esto dándonos como la genealogía de Esab, básicamente. Ya la siguiente porción ya va a ser el desarrollo de la familia de Jacob. Ok. Pero, bueno, también se narra que muere la mujer amada de Jacob cuando nace Benjamín, eh, Rachel, y ¿cómo se llama? Y también narra que muere el padre Isaac a los 180 años, y no se menciona más Ribca, solo menciona que muere la nodriza de Ribca, que debió estar casi por la misma edad, ¿no? Entonces, voy a leer los primeros versos que quizás quisiera concentrarme, eh, digamos, por lo menos unos 40 minutos, y luego abrimos como la discusión. Dice, y envió a Jacob mensajeros delante de él a Esab, su hermano, a tierra de Seir, al campo de Edom. Saben, yo me hice la pregunta, ¿por qué tenía que ser tan específico? Ok. Y digamos que esto realmente es algo mucho más, es decir, sencillamente podía decir, lo enviaron a Esab, pero ¿por qué razón dice a la tierra de Seir, al campo de Edom? Pues básicamente está hablando que iba delante de una naturaleza un hombre, su hermano, bien claramente lo vuelve a decir para que no haya confusión de que había otro más. Segundo, dice que fue a la tierra de Seir, es decir, aquí se está formando ya un territorio, y el campo de Edom es porque se está formando una nación. Eh, es interesante, ¿saben? Que estuve un poco leyendo esto y básicamente es interesante a ver si lo anoté, porque por acá lo tenía, perdón. Ok, seguir. Ok, Seir dice que era un territorio áspero, era rocoso, muy difícil, famoso por sus cuevas y fortalezas naturales, ¿no? Estaba al sur de Canaán, de lo que ahorita sería Jordania, y entonces, y luego Edom, básicamente, lo que significa es rojo, ¿no? Entonces, básicamente, sabes el individuo, Edom es el pueblo y Seir es la tierra que van a ocupar. ¿Verdad? O sea, esto aquí lo que significa básicamente es como decir
Y eso me encantó mucho. Es como que fuera uno a decir, bueno, la Torah aquí no está diciendo que es el pleito de dos hermanos, sino que es el pleito un poco más profundo. Son dos mundos, dos naciones, dos maneras de existencia, dos maneras de pensar, dos maneras de existir, de coexistir, las que están de por medio. Y dice, y les ordenó diciendo, a quienes les está ordenando Jacob, a sus siervos, así diréis a mi señor Esab. Así dijo tu siervo Jacob, con Labán he morado y me tardé hasta ahora. Entonces, ¿por qué razón tiene que decir esto? Bueno, lo primero, eh, se, se refleja hacia sus empleados, vamos a llamarlo así, de manera respetuosa a su enemigo. Algo que actualmente muchas veces no sucede en la práctica. Digamos, si yo soy jefe y tengo a alguien que yo detesto, y yo digo, bueno, tal por cual, ese viejo gordito, o digo, ese colocho, ese flaco, temas despectivos. ¿Qué es lo que sucede con la gente cuando va a hablar con este señor? Lo tratan de manera despectiva, irrespetuosa. Pero ¿qué sucede si yo de repente digo, aunque sea mi enemigo, sea alguien toda la gente sabe que no nos llevan bien, pero yo digo, por favor, mándale este mensaje a don fulanito, el que va a llegar ahí, el mensajero, cómo va a llegar, con un tono de cordialidad, con un tono de respeto, con un tono de decir buenas tardes, don fulanito, vengo de parte de su siervo Jacob, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va haciendo esto? Esau, ¿qué es lo que tenía? Tenía la sangre caliente, era una persona iracunda. ¿Y qué es lo que hace? Lo que dice Michelet, que hoy en día lastimosamente no se practica. La respuesta blanda aplaca la ira. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Con las palabras primero. Está tratando de suavizar el corazón de su hermano. Y segundo, ¿qué es lo que está diciendo? Mira, yo no represento una amenaza para ti, por eso se pone como un siervo. Es decir, mira, si tú piensas que yo vengo a combatirte, tú piensas que te vengo a destruir o que te voy a hacerle pleito, no, no puedo. Yo vengo con mi familia. Soy un civil, no vengo a pelear. Entonces, denota un tono pacifista, vamos a llamarlo así. Y ahora, ¿qué es lo que dice? Mira, con Labán he morado y me tardé hasta ahora. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué decir ese aspecto? Bueno, obviamente Sab sabía quién era Labán, ¿no? Sabía la historia. Pero lo que quiere decir es, mira, si pude con Labán, que era peor que tú, seguramente voy a poder contigo. Está notando un poco de fuerza de una manera muy suave, muy inteligente. Y después de eso dice, y me tardé hasta ahora es porque estaba ocupado. O sea, no te estaba buscando quitarte las cosas a ti. Y dice, yo obtuve bueyes y asnos y rebaños, siervos y siervas, y me envió a avisar a mi señor para encontrar gracia a tus ojos. Y aquí es algo bien importante. En boxeo hay algo que dice, una regla, el que pega primero, pega mejor. Y, y- y en este sentido, Jacob no fue ni lento ni perezoso. ¿Qué hubiera sucedido si él hubiera decidido llegar directamente hasta Seir, cruzar por ese punto? ¿Qué hubiera pasado? Lo más seguro es que no hubiera sobrevivido ni un segundo. Pero Jacob es visionario, ve hacia el futuro, se prepara para lo peor y dice, hey, mira, la verdad es que aquí yo voy a prepararme y voy a ver qué puedo planificar. Y esto nos enseña algo bien interesante. La improvisación es buena, yo no digo que no, pero la planificación es mejor. ¿Ok? Por eso es que dice Mishlei, ¿has visto hombre prudente? Delante de la mesa de reyes comerá o estará. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente es reactiva.
la gente no es proactiva, la gente sucedió algo, bueno, busco cómo solucionarlo. Y eso es bueno, pero lo que sucede es que la gente con este tipo de vida pasa viviendo en urgencias, ¿ya? Entonces, ahora dice, y los mensajeros que había mandado eh, Jacob volvieron a Jacob. Esto también era un termómetro, porque ¿qué hubiera sucedido si al mandar a los mensajeros vienen solo las cabezas, por ejemplo? ¿Qué hubiera hecho Jacob? Hubiera buscado otro camino, pero esto también era un termómetro, ¿no? Y dice, llegamos a tu hermano Esaú y también él viene a tu encuentro y 400 hombres con él. Este número de 400 no es un número cualquiera, ¿saben? Porque 400 es 40 por 10, ¿no? 40 es prueba, gematría, o es dificultad, y 10 es la plenitud. Entonces lo que le está diciendo, viene tu hermano con una prueba muy fuerte para ti. Pero no solamente eso, también 400, vean, ¿qué significa? Bueno, 400 era un número para tener una lucha rápida, destructiva en aquella época. Este, entonces era una formación militar también. Eh, y lo otro también, que se le está poniendo como quien dice, eh, puede ser que venga con buenas o malas intenciones. Entonces la mente en ese momento empieza a trabajar. Y dice, y temió Jacob mucho y se angustió. Y dividió la gente que estaba con él, el ganado mayor, el menor, y los camellos en dos campamentos. Pues dijo, si viene Sab al primer campamento y he aquí el campamento que quede será liberado, dice, librado. Dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, eterno, tú que dijiste, vuelve a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Soy muy pequeño para todas tus mercedes y toda tu fidelidad que usaste con tu siervo, porque con mi báculo paso este Jordán y ahora he venido a hacer dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, del poder de Sab, porque le tengo, no sea que venga y me hiera a la madre sobre los hijos. Entonces, aquí denota ciertas cosas bien interesantes. Lo primero es que Jacob está planificando lo peor, divide el campamento en dos. Segundo, eh, también estaba reservando espacios como por ejemplo, digamos, para que el que sobreviviera no se muriera de hambre en el desierto, ¿no? Sino que pudiera escapar con algo. Y después de eso dice, eh, empieza el ruego, pero el ruego viene después de la acción. Y muchas veces nosotros a veces rogamos para que Dios nos dé dirección sin nosotros actuar. Es increíble ver, digamos, como el rabino solía decir. Hay gente que de repente dice, ah, Señor, yo quiero quiero sacarme la lotería, decía él, me acuerdo. Pero el que decía, quiero sacarme la lotería, jamás iba a comprar un billete. Entonces, ¿cómo se le iba a sacar? O sea, es como accionando también que funcionan las cosas, ¿no? Y hasta ese momento es lo que él le hace recordar lo que él le dijo a Dios, lo que Dios le dijo a Jacob, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Ahora, y es interesante eh, que diga, porque con mi báculo pasé, ahí creo que pasé este Jordán. ¿Qué es lo que quiere decir? Jacob cuando se fue, es lo que él está recordando es que él se fue donde Labán sin nada y está retornando sin nada. Su báculo, ¿qué valor podría tener, no? Y entonces, y ahora ha venido, es decir, le puede decir a Dios, hoy tengo mucho. Y entonces, eh,
Y adicionalmente, eh, en el 8 hay dos cosas interesantes que dice, y temió Jacob mucho y se angustió. Aquí hay dos temas interesantes. El primero, temer, no es exactamente lo mismo que miedo. El temor, digamos, en este caso sí era un miedo que lo paralizó. De hecho, digamos que la palabra acá es bien claro, dice Vayirá. Irá es temer, ¿no? Jacob meod, mucho. Entonces, este es como, digamos, si tuviéramos un termómetro de miedo, Jacob estaba como en un nivel 9 más o menos de temor. Y dice, pero adicionalmente era que él tenía angustia, vayatserlo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que el temor era de lo externo que podía venir hacia su casa, hacia sus hijos, perder sus esposas, perder sus hijos, que mataran a sus siervos. O sea, el temor, el miedo era algo externo. Pero dice, se angustió. ¿Por qué se angustió? Porque empezó a pensar, ya. La angustia es estar pensando sobre las opciones que pueden suceder en algún momento determinado. Es como preocuparse, pero la palabra yetzer, específicamente lo que significa es, es algo que se va haciendo como angosto, algo que se va haciendo como cuando uno está dentro de, no sé si ustedes han pasado, pero a veces hay laberintos y hay laberintos que se van haciendo más angostos y más angostos. Entonces llega un momento que uno se desespera de estar ahí. Entonces ese es un valletzer, digamos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Él se vio como acorralado y empezó, me imagino, a pensar, bueno, ¿y qué será que ahora voy a pagar todos los pecados? ¿Qué será que ahora me va a pasar algo malo? Digamos, voy a perder a mi familia. Hoy me la va a pagar Dios por lo que le hice a mi papá. No lo sé. Un hombre de 97 años. Y adicionalmente también había una angustia interna, porque lo que le angustiaba no solamente era, digamos, lo que iba a pasar, sino que también las acciones que él debía de tomar. Si mi hermano me ataca, voy a tener que entrar a una guerra y posiblemente lo tenga que asesinar. Y él estaba angustiado porque no quería hacer ese paso. Al final era su hermano. Entonces, y, y dijo, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, del poder de Sab, porque le temo, no sea que venga y me hiera a la madre sobre los hijos. Y aquí, ¿qué es lo que le quiere decir? Eh, una cosa es la mano de mi hermano, es decir, su espada, ¿no? El daño físico, pero también le pide que lo libre de la influencia o de ese espíritu que rodeaba a Esab. Por eso es que habla del poder de Esab y a la combinación, a ese binomio de la mano y del poder, digamos, eh, dice, yo temo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque me puede contaminar. Estamos tomando caminos distintos. Y dice, no sea que venga y me hiera, es decir, me mate. A la madre sobre los hijos, que es una expresión, no refiriéndose a una madre específica, sino que un dicho, vamos a llamarlo así, donde la figura es o la foto es una madre cubriendo a sus hijos, como hemos visto el caso de las madres que están asesinando lamentablemente cristianas en Sudán, en, en Somalia, en República Centroafricana en- y en otras partes más de África, ¿no?
Dice, y pasó allí aquella noche, y otra vez aparece un lugar que no está definido, ¿ok? Como un macón el Shabbat pasado lo estuve conversando, ¿no? Y entonces, y en ese punto específico, que no es un punto geográfico específico, sino que es el punto donde Dios había decidido hablarle, dice que pasó aquella noche y esto tiene una doble interpretación porque puede ser la noche sí física, meteorológica, no, ahorita estoy de noche, atrás hay sombra detrás de mí, pero también puede ser referido a la noche como a aquel punto del ocultamiento divino, el ocultamiento del sol, ¿no? Entonces, y en esos momentos de angustia es cuando la divinidad más nos fortalece y dice, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para Esaú su hermano, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Dice, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 10 asnas y 10 borriquillos. Y los entregó en mano de sus siervos, cada manada aparte. Dijo a sus siervos, pasad delante de mí, dejad un espacio entre manada y manada. Y mandó el primero diciendo, cuando te encuentres a mi hermano y te pregunte diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces dirás, de tu siervo Jacob, un presente os ha enviado a mi señor Esau, y aquí que él viene tras nosotros. Me encanta la expresión acá que dice, y tomó de lo que le vino a la mano. Wow, ¿por qué me sorprende esto? Porque Dios no nos va a dar, digamos que no nos va a mandar a librar una solución si no nos da al mismo tiempo herramientas. Este es un principio de vida. Digamos, Dios no me va a mandar a sembrar tomates si no tengo semillas de tomates. Eh, por mucho que quiera poner semillas de pepino para que cosechen tomates, no va a funcionar. Entonces, Dios me va a dar las herramientas, me va a dar las cosas necesarias para poder salir adelante. Y dice que empezó a mandar, y aquí empezó a mandar un presente al segundo, al tercero y también al cuarto. Es decir, él hizo una estrategia de ablandamiento. Aquí lo que le está diciendo, sabía cómo era Esab, ¿no? Le gustaban las cosas instantáneas. Que esta es una bendición instantánea para Esab, es decir, le está cayendo súper bien a su naturaleza. Eh, y empieza él a decir, bueno, ok, estoy recibiendo esta bendición de Dios, qué bien, 200 vacas, 200 camellos, no sé, la cantidad que previamente nos está diciendo, ¿no? Y esto de acá es como también una estrategia que digamos, cuando Israel estaba en guerra, los líderes de Israel y van a ir a negociar, leen este pasaje, ¿ok? Y dice, eh, y diréis aquí que también tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, después veré su rostro, quizás me acoja favorablemente. Y pasó el presente delante de él, o sea, lo despachó, y él durmió aquella noche en el campamento. Y en la misma noche se levanta, dice, y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus 11 hijos, y pasó el valle de Yaboc. Y dice, y los tomaron y los hirieron para pasar el arroyo e hicieron pasar lo que tenía. Pero algo interesante, y se quedó Jacob solo. Y hay una coma. Eh, ¿Se acuerdan cómo Dios se le manifestó? Dice que Jacob estaba solo y de repente estaba en aquel lugar y se quedó también nuevamente solo Jacob
y ahí soñó. Dios se le revela. Aquí nuevamente, eh, los momentos más importantes de la vida de un ser humano es cuando se queda totalmente solo, que se siente así como angustiado y de repente Dios se aparece, ¿no? Y dice, y luchó con un hombre. Aquí es bien claro que dice Bayek, Avek, Ish, ¿ok? Entonces, eh, él estaba luchando con un hombre, con él hasta que rompió alba. Entonces, que si era un hombre físico, hay distintas posiciones, ¿verdad? Hay una posición rabínica que dice que ese Ish era Esav mismo. Sin embargo, más adelante dice que venía en camino. Hay otra posición que dice que era el Malach, el ángel que protegía a Esav, porque también era bendito, ¿no? Y había otra posición también que dice que fue un enviado especial de Dios, ya, para luchar con Jacob y que él estaba destinado a que en un cierto punto determinado iba a estar físicamente, digamos, tomando materia eh, y que estaba destinado a luchar con Jacob. Digamos, aquí entramos en un tema un poco gris, honestamente, porque eh, podemos caer en el hocus pocus y podemos caer también, por otro lado, en la parte que no creemos en la espiritualidad o en los hechos que son sobrenaturales. Este ángel, hay una posición como Maimónides que dice que tomaban como el carbón y del carbón tomaban una forma física, pero carecían de órganos. Entonces, y por lo tanto no tenían necesidades humanas, solamente tenían un propósito de aparecerse, tomar una figura que sea reconocible para un hombre para poder, para poder cumplir una misión específica. El caso es que está dicho que es un Ish, por ejemplo, el ángel que se apareció a Manoah, eh, el, donde más vemos un Ish, por ejemplo, hay un hombre que dice que cuando Yosef iba al campo se le apareció un hombre y le preguntó que para dónde iba y le dijo dónde estaban sus hermanos. Hay otro Ish también que se puede referir que es un ángel cuando dice que estaba la zarza ardiendo y de ahí le estaba hablando un hombre a Moisés. Este, entonces, un Ish puede ser un ángel. Un ángel puede ser un enviado de Dios, un hombre perfectamente. Puede ser una situación, puede ser una enseñanza, etcétera. Eso es un malaj. Y digamos que lo que sí dicen los rabinos es que un malaj tiene un propósito específico, una misión específica, eh, y por lo tanto, al cumplir esa misión específica, digamos, cumple la voluntad del Eterno, ¿verdad? Es así que vemos, por ejemplo, más adelante en los profetas, en Daniel específicamente, que habla de ángeles, más específicamente habla de Gabriel, habla de Miguel, habla eh, ¿cómo se llama? Rafael, por ejemplo, ¿ok? Y entonces, al final de cuentas, entonces hay diferentes interpretaciones. Y dice, y cuando vio el ángel que no podía con él, tocó la coyuntura de su muslo. Es interesante que toca el punto de equilibrio de Jacob, porque el ciático, digamos, yo jugaba antes basquetbol y me acuerdo que una vez yo me caí de espalda, me golpeé el ciático y era espantosamente horrible. Por ejemplo, tratar de ponerme en pie y no poderlo hacer. Tratar de caminar y mantenerme recto y no poderlo hacer, porque el ciático se me había inflamado. Entonces, y dice, y le descoyuntó la coyuntura de Jacob mientras luchaba con él. Y dijo, déjame ir, ya que está rayando el alba, es decir, toda la noche tenía que pelear con él. Y contesté, no te dejaré ir hasta que me haya bendecido. Y él le dijo, y este es un punto bien interesante, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Esta pregunta no es una pregunta cualquiera. Lo que le está preguntando, ¿cuál es tu naturaleza?
¿Cuál, qué es lo que te define? ¿Ok? Y le dijo, pues, no será llamado tu nombre Jacob, sino Israel. Israel, Yasharel, que puede ser el que lucha con Dios, el que va recto hacia Dios o derecho hacia Dios, el que lucha con Dios y los hombres, este, el que va directo a Dios, por ejemplo. Entonces también denota una dualidad, ¿no? Y le dice, oh príncipe de Dios, ¿no? Yashar, y entonces, y le dice, porque has luchado con el ángel de Dios, ¿ok? Entonces, eh, y le dijo, y con los hombres, y has, dice, prevalecido. Entonces, aquí lo que le está diciendo, has luchado con el príncipe de Dios. Y aquí digamos, en el cristianismo lo toman como que este era Jesucristo y entonces es una teofanía. Pero realmente nosotros lo que pensamos es totalmente distinto. Eh, Nosotros pensamos que era, Dios permitió que existiera una materialización de algo que no lo puedo explicar para dejarnos una enseñanza. ¿Y cuál era el punto? Has luchado contra los hombres, contra el ángel enviado de Dios y has prevalecido, es decir, no te logramos destruir. Y eso digamos que es como algo que está sucediendo actualmente. Israel lucha continuamente contra estos príncipes, ¿ah? En forma de ejércitos, en forma de guerrillas, en forma de un montón de cosas, ¿no? Y le dice, y preguntó Jacob diciendo, dime, te ruego, ¿cuál es tu nombre? Él también le devuelve la pregunta, ¿no? Mas él respondía, o sea, no le preguntó una vez, muchas veces, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Dice, y Jacob puso por nombre al lugar Peniel, rostro de Dios, porque dijo, porque he visto el ángel de Dios, o he visto a Dios cara a cara, no su rostro, sino que tenía un encuentro con Dios y fue salvada mi vida, es decir, no morí en el intento, ¿no? Entonces, eh, dice, gracias, eh, y dice por otra parte, y esto es bien profundo, ¿no? Cuando sale después de luchar, dice el 32-32, y nació el sol para él. Bueno, y que no dice Cogelet, Eclesiastés, que Dios hizo el sol para que saliera para buenos y para malos. Claro, pero dice que nació el sol para Jacob, es decir, recibió la iluminación, recibió como que Dios se le apareció nuevamente, como que pasó la noche, como que salió del ocultamiento Dios, dice, cuando pasaba por Peniel y cojeaba del muslo. Por lo tanto, no comen los hijos de Israel el tendón encogido que está en la coyuntura del muslo hasta el día de hoy, por cuanto el ángel tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón escogido, o sea, en el ciático. Después vemos verso capítulo 33. Dice, y Jacob alzó sus ojos y vio. ¿Se acuerdan quién alzó sus ojos y vio? Claro, Abraham, ¿no? Cuando vio a los tres hombres enviados de Dios. Y aquí no vio a los tres hombres a los que iba a hacer hospitalidad, ¿no? Sino que vio que a Saúl venía y con él 400 hombres y repartió los niños entre Lea y Raquel y entre las dos siervas. Y puso a las siervas y a sus hijos primero y a Lea, perdón, y a sus niños detrás y a Raquel con José de los postreros. Esto digamos que es algo bien cuestionable de parte de Jacob y los mismos sabios lo critican, ¿no? El favoritismo, la preferencia bien denotada.
Y horrible, por ejemplo, para Rubén saber que iba a ser el primero en ser muerto en todo caso, ¿no? Posiblemente por eso mismo, después le faltó el respeto a su padre, ¿no? Porque dice que se acostó con la sierva de Jacob. Y dice, pero, ¿quién? Jacob después como que dijo, hey, ¿qué estoy haciendo? Pero él mismo pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Esto no es una cualquier cosa, es una manera de respetuoso, muy respetuosa en aquella época culturalmente hablando. Y dice, hasta que hubo llegado a su hermano. Y corrió Esaú a su encuentro y lo abrazó y se dejó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Se dice, es un midrashim que dice que realmente la palabra acá, que cuando lo abrazó, lo dejó, sobre su cuello, realmente la intención de él era morderlo. Y que, y que dice en midrashim que milagrosamente se le quebraron los dientes a Esaú, a saber, ¿verdad? Pero dice, y ambos lloraron. ¿Por qué? Porque hubo una liberación, creo yo, de ambos. Decir, mira, ya tenemos 97 años y estamos peleando por que sucedió cuando teníamos 15, ¿verdad? Y alzó Esaú sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos para ti? No para mí, para ti. Y él respondió, son los niños que Dios me ha dado con su gracia a tu siervo. Y se aproximaron las siervas, ellas y sus niños, y se postraron. Y se aproximó también Lea con sus hijos, y se postraron, y después se acercaron a José y Rachel, y se postraron. Y dijo Esaú, ¿qué es para ti toda esta mucha sombra que he encontrado? Y respondió Jacob, es para encontrar gracia a los ojos de mi señor. Entonces dijo Esaú, tengo mucho, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Es decir, ahí hubo un rompimiento de rencillas, por eso es que lloraron, ¿no? Y dijo Jacob, no te ruego, sí, por favor, he hallado gracia a tus ojos, acepta mi presente de mi mano, pues he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios, y te congraciaste conmigo. ¿Por qué razón le doy la teoría también de que pudo haber sido con Esab con el que luchó? ¿Ve? Pues dice, pues he visto tu rostro en la noche anterior como quien ve el rostro de Dios. ¿Y cómo le llamo el lugar? Peniel. Por otra parte, también puede ser que le esté diciendo en ese momento, ¿sabes qué? Ahorita pasó la muerte frente a mis ojos cuando vi que venías con tu espada y con tus 400 hombres, ¿no? Entonces, tómate, ruego, mi regalo que te he traído porque Dios me ha hecho merced y yo tengo de todo. Y porfirió con él y lo tomó. Dijo Esaú, emprendamos la marcha y vayamos y yo iré delante de ti. Y le respondió, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo que mirar por las ovejas y vacas preñadas, y si las apresuran un solo día morirá todo el ganado. Pase luego, mi señor, delante de tu siervo, y yo guiaré lentamente, de acuerdo con la tarea que tengo ante mí, y conforme al paso de los niños hasta que llegue a mi señor Esaú en Seir. Está diciendo, te voy a seguir para allá. Pero él para dónde iba? Para Canaán. Hijo Esaú, permite que te deje contigo parte de la gente que está conmigo. Mas él dijo, ¿para qué es esto? Haya gracia a los ojos de mi señor para que no lo haga. Y tomó Esaú aquel día por su camino hacia Seir. Mas Jacob partió hacia Sucot. ¿Dónde? Sucot, interesante, ¿no? ¿Hacia dónde va? Donde edificó para sí una casa y para su ganado hizo cabañas. Por lo tanto, llamó el lugar aquel Sucot. Es decir, que es Sucot, la fiesta de peregrinación donde decimos, este mundo es temporal y el cielo o Dios es el que me protege, ¿no? Y llegó Jacob íntegro, es decir, sano, a la ciudad de Shechem, que está en la tierra de Canaán, a su regreso de Padam Aram, y acampó enfrente de la ciudad. Y compró la parte del campo que había fijado su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 quesitá. Y erigió ahí un lugar y lo llamó Elohe Israel, el Dios de Israel. Ok. Y me voy a quedar por acá.
sea, es decir, aquí es una enseñanza tan linda porque realmente vemos la naturaleza humana. Dios no hace hombres perfectos, no busca súper valientes. Dios lo que busca es gente que se pueda perfeccionar, es decir, que pueda ser perfectible, personas que puedan ser mejores cada vez, a pesar de sus dificultades, de sus temores. Y el primer paso para poderlo superar es reconocer lo que tenemos, los temores que tenemos, el miedo que tenemos, las angustias que tenemos, ¿verdad? Eso es como primordial y básico.